El diario de Ana Frank. La historia es la biografía, el diario personal de una niña judía de 13 años, hija de comerciantes alemanes, que cuando comienzan las primeras persecuciones nazis, su familia creyó hallar en Holanda la salvación definitiva. La invasión de Holanda los obligó, en julio de 1942, a elegir entre dos alternativas: someterse al llamamiento de la Gestapo o esconderse en el anexo de una casa antigua en Holanda, que era la oficina y almacén de la empresa del padre de Ana. Había que adoptar 1000 precauciones. No dejarse ver, no hacer ruido y ser muy cautelosos. En estos términos y bajo el reducido espacio, tenían que cohabitar 8 seres diariamente por poco más de 2 años. Ana se consagró a la tarea de leer con voracidad y a escribir en su diario llamado Kitty, en el cual se plasman las más sensibles observaciones respecto a su existencia y a la de los demás. Resumen. El diario de Ana fue un regalo para su cumpleaños número 13 el 12 de junio de 1942. A partir de entonces, Ana nombra a su diario Kitty y le confía todo cuanto le ocurre. El diario inicia cuando Ana aún está en la escuela. Allí tiene admiradores y amigas como Joe Pilies. Durante esa época, los judíos debían utilizar una estrella en la ropa para ser identificados. Las compras debían hacerla en tiendas y negocios judíos. No tenían derecho de utilizar el tranvía ni utilizar bicicletas. Los niños debían estudiar en escuelas especiales y no tenían derechos como el resto de la población. Poco tiempo después, Ana recibe la noticia de que deben esconderse, pues la Gestapo ha citado a su hermana Margot y a su padre. La fecha prevista para la desaparición de la familia Frank era el 16 de julio, dejando como camuflaje una nota con una dirección en Maastricht. No obstante, el 5 de julio de 1942 huyen temprano al escondite, vestidos con varias capas de ropa y una maleta por persona. Son ayudados por Miep, una chica que trabajaba en el almacén y conocía a la familia, el señor Koophuis, Eli Bosen. Como antecedentes familiares, Margot nació en 1926 en Frankfurt del Meno y Ana el 12 de junio de 1929. Emigraron a Holanda en 1933, donde su padre fue nombrado director de Travies N.V., firma asociada a Colen y Cia. De Ámsterdam, el mismo edificio albergaba las dos sociedades de las que su padre era accionista y posteriormente, su anexo sirvió de escondite para la familia. Dicho escondite era una especie de departamento pequeño de 2 pisos en la parte superior de la casa. Para disimular la puerta que daba al anexo, colocaron un librero giratorio. Las reglas para vivir allí eran muy estrictas, pues debían mantener silencio cuando los trabajadores estuvieran en la oficina, no podían tirar de la cadena del excusado ni abrir las llaves del agua hasta que estuvieran solos en el edificio. El procedimiento para bañarse era en una tina que debía usarse por turnos y en áreas que cada quien escogiese. Junto con la familia Frank, conformada por la señora y el señor Frank, Margot y Ana, vinieron a vivir los Van Daan. El señor y señora Van Daan y su hijo Peter. Ana lleva mala relación con la señora Van Daan, quien pretende educarla, así como con Peter, a quien considera flojo y apático, pues él es muy reservado. El señor Koophuis suministra de libros y comida a las familias cada 15 días. Los primeros meses son difíciles para Ana, pues tiene una mala relación con su madre, con Margot y con la señora Van Daan. Ana se siente triste frecuentemente cuando riñe con su madre, a quien considera dura, sarcástica y desordenada. Exterioriza que ama a su padre más que a nadie en la familia y espera de él su aprobación. Durante esta primera etapa, el padre de Ana enfermó de eczema con fuerte fiebre, lo cual representaba un problema serio, pues no podían ir con doctores o conseguir todas las medicinas necesarias. Afortunadamente, se recuperó después de un par de semanas. Ana dedica su tiempo a estudiar taquigrafía y francés y a leer cuantos libros haya. El 9 de noviembre de 1942 los ingleses anunciaron que Argel, Marruecos, Casablanca y Orán han caído y ahora esperan el turno de Túnez. Stalingrado continúa defendiéndose. Todos en el anexo esperan que esto sea el principio del fin. Poco después fue el cumpleaños 17 de Peter y un nuevo inquilino se integró al anexo, Alberto Dussel, quien era dentista y cuya esposa está resguardada en el extranjero. Cuando Dussel llegó al anexo, le dieron un reglamento de convivencia y lo instalaron en la habitación de Ana.
Este cuenta la vida en el exterior, la constante caza de judíos, el despojo de sus bienes y el maltrato contra ellos. En el anexo celebran Hanukkah y la fiesta de San Nicolás, Miep y ella y les llevan regalos. A veces Ana se siente profundamente afligida, pues extraña su vida en el exterior, a sus amigos, está cansada de los constantes regaños y críticas, del desprecio con el que la miran porque se considera el chivo expiatorio y de los ejercicios matutinos de Dussel en la habitación que comparten. No obstante, mantiene buena cara. Ana llama a este periodo días de tumba. Periodo que los obliga a vivir escondidos en la esperanza de que no será por mucho tiempo. Asimismo, describe la desgracia de la guerra. Niños cristianos holandeses enviados obligatoriamente a Alemania. Familias judías separadas. Guerra en todo el globo. Niños sin ropa adecuada pidiendo un pedazo de pan por las calles. Judíos y cristianos esperan, el mundo entero espera, muchos esperan la muerte. El 27 de febrero de 1943 Churchill se recuperaba de una pulmonía, Gandhi volvió a entrar en huelga de hambre y el propietario del edificio en donde se alojaban las familias clandestinas se acababa de vender sin haberles avisado a Koophuis y Sokraler. El nuevo propietario echó un vistazo al edificio en compañía de un arquitecto y Koophuis advirtió que no tenía la llave del anexo. Por lo pronto, estaban a salvo. En marzo de 1943 se escuchaban bombardeos, ametralladoras y alarmas en la calle. Todos tenían mucho miedo, sin embargo los males que les esperaban afuera eran peores que el ser afectados por una bomba. Ana pensaba que Turquía entraría en guerra aliada a los ingleses, pero esto no fue así. El Führer, en sus transmisiones demuestra orgullo por la guerra y por los soldados heridos. En este mismo mes, alguien entró a la casa alrededor de las 8 de la noche. Todos se asustaron mucho al escuchar los golpes en la puerta del anexo. El señor Van Daan tosía mucho porque tenía gripa, así que le suministraron codeína para mantener silencio. Pensaban que eran unos ladrones. Después los golpes cesaron y en la madrugada bajaron a ver si todo estaba en orden. Se anuncia que todos los judíos deberán abandonar los países germánicos antes del 18 de julio. Utrecht será depurada y llevan a la gente al matadero como un tropel de animales enfermos y sucios. En el anexo descubrieron ratas en donde estaban las conservas, así que dejaron a Mouschi, el gato de Peter, para encargarse del asunto. En abril de 1943 Koophuis tuvo una fuerte hemorragia interna y se tuvo que ausentar por 3 semanas. Eddie contrajo gripa y Vossen parece tener úlcera también. En el anexo hay muchas disputas. La mamá de Ana contra ella, Van Daan contra el padre de Ana y la señora Van Daan contra la señora Frank. La alimentación es mala. Pan duro, espinacas y papas desde hace 15 días. En mayo de 1943 Ana describe que la ropa de los inquilinos está muy desgastada, pero que a comparación de los judíos presos, viven en el paraíso. Ha habido muchos bombardeos, toda Holanda es castigada por sus numerosas huelgas y se encuentran en estado de sitio. Los jóvenes holandeses son obligados a afirmar estar de acuerdo con el nuevo régimen, no obstante, el 80% de estos no aceptó hacerlo y ahora serán enviados a trabajar en tierras nazis. En junio de 1943 Ana festeja su cumpleaños 14. Su padre le ha escrito un poema en donde le manifiesta su comprensión ante la carga que ella recibe al ser juzgada por todos al ser la más pequeña. Ana se siente honrada ante los regalos que le hacen, pues implicaron una serie de sacrificios al darle golosinas y un libro de mitología. Al señor Vossen le diagnosticaron cáncer, esto implicaba que uno de sus protectores tendría que ausentarse. Las autoridades han pedido que entreguen sus radios, pero Koophuis ha comprado uno baby en el mercado negro y este será ocultado en el anexo. Judíos clandestinos, con radio clandestino, comprado en el mercado negro con dinero clandestino. Ana está presentando problemas con la vista y piensan en la posibilidad de que vaya al doctor con Miep, no obstante es descartada esta opción. Margot y Ana ayudan mucho a Miep con el trabajo de oficina y han estado aprendiendo taquigrafía. Dussel y Ana disputan por la mesita de estudio, pues él no quiere cederla y Ana, con mucho temple, termina ganando su mesita en determinados horarios. En julio de 1943 el norte de Ámsterdam fue destruido. Los hospitales estaban llenos y hubo un saldo de más de 200 muertos y muchos heridos. Los niños buscaban a sus padres entre las cenizas de los escombros.
Los bombardeos se intensificaron en Holanda, pero salir a raíz de las alarmas es peor o igual que los bombardeos. Solo hay una luz de esperanza. Mussolini entregó su renuncia al rey de Italia. En la casa hubo, nuevamente, otro asalto. Se llevaron 40 florines y el suministro de azúcar. Coopus cree que fueron los mismos ladrones de hace 6 semanas. Cada quien pensaba en lo que haría si fueran libres. Margot y el señor Van Daan se meterían a un baño con agua caliente por más de 30 minutos. La señora Van Daan comería golosinas. Dussel solo piensa en Lotte, su mujer. La madre de Anna tomaría una taza de café. El señor Frank desearía visitar al señor Bosen al hospital. Peter querría ir al cine y Anna estaría tan feliz que no sabría por dónde empezar, solo quiere regresar a su casa y a la escuela. Anna describe las actividades del anexo. Siempre que hay bombardeos, Anna corre a la habitación de sus padres. Todo cuanto ocurre en el anexo se escucha, cuando Dussel no puede dormir, cuando los Van Daan están riñendo, cuando alguien va al WC. A las 12:30, los oficinistas de la casa se van a comer. A las 12:45, Coopus, Kraler, Van Santen, Ellie y Miep suben al anexo para pasar un rato con sus protegidos. A la 1 se agrupan alrededor de la radio para escuchar la BBC. A la 1:15 se sientan a comer. A la 1:45 el almuerzo ha terminado y todos regresan a sus labores. Anna estudia hasta las 4, aprovechando el silencio de la siesta de todos. A las 5:30 los oficinistas se retiran del almacén y a partir de entonces pueden utilizar el WC, hacer ruidos, etc. A las 8:30 de la mañana en punto es importante guardar silencio, no usar el WC para no ser descubiertos. A las 9 toman el desayuno y durante el resto del día, estudian o leen. En septiembre de 1943, escucharon por la radio que Italia había capitulado. Por otro lado, Coopus fue internado para una operación intestinal por 4 semanas. Miep contrajo gripa y Ellie estuvo al borde de un ataque de nervios porque tenía que cubrir el trabajo de Coopus y Miep, así como hacer los encargos del anexo. Las cosas en el anexo van de mal en peor, el estado de ánimo está abatido porque todos tienen aprensión ante el obstáculo insuperable del invierno. Los Van Daan se están quedando sin fondos. La señora Van Daan tendría que vender su abrigo de pieles para sobrevivir. Margot padece de dolores de cabeza. Dussel de insomnio y Anna siente que se está quedando idiota. No come, tiene mala cara y se siente sofocada y deprimida. Tiene deseos de divertirse, salir y ser feliz. Siente que es un ave que ha perdido sus alas. Un tal BM sospecha del anexo. Kraler subió a hurtadillas para no ser descubierto por BM y notificó dicha sospecha para que las precauciones fueran extremas. Anna tuvo una visión de haber visto a su amiga Lies demacrada y harapienta pidiéndole ayuda. Anna siente culpa por no poderla ayudar y le pide a Dios que la proteja. Considera que Lies es el símbolo de la desgracia por la que están pasando miles de judíos, por el simple hecho de ser judíos. Las noticias por la radio son de atmósfera de sopor. Durante diciembre, el día de San Nicolás, tratan de animarse en el anexo. Ellie, Miep y Coopus les hicieron obsequios, una torta de Navidad con la inscripción Paz 1944. Entre tanto, los Frank y los Van Daan ya no se aguantan, resulta difícil cohabitar. Los Frank han cedido de su comida a los Van Daan, pero ellos son mezquinos y egoístas. La monotonía comienza a trastornarlos. Han atrapado a los proveedores de tarjetas falsas de racionamiento y la comida que tienen que comer es muy mala, a base de coles y papas. Las opiniones de Anna se hacen cada vez más maduras, con mayor visión, entendimiento y sabiduría. Analiza su vida hasta el año 1944, la veía a través de una lupa despiadada. Primero, su casa bañada de sol. Luego en el anexo desde 1942, el brusco cambio, las disputas, las reprimendas, etc. Ella fue tomada desprevenida, como si hubiese recibido un mazazo, y para darse ánimo, se volvió insolente. La primera parte de 1943. Crisis de lágrimas, soledad infinita, lenta comprensión de sus defectos. Se hallaba sola ante la difícil tarea de cambiarse a sí misma, a fin de no seguir provocando reproches. Se deprimía.
La segunda parte del año, fue un poco mejor, se transformó en jovencita, y los mayores comenzaron a considerarla más bien como uno de ellos. Empezó a reflexionar, a escribir cuentos. Después del año nuevo, era su deseo tener a un muchacho por amigo, y no a una muchacha. Existía también el descubrimiento de su dicha, bajo su caparazón hecho de superficialidad y alegría. Ya no pensaba en la miseria, sino en la belleza que sobrevivirá. Gustos e intereses de Ana. Escribir. Los árboles genealógicos sobre la genealogía de las dinastías en Francia, Alemania, España, Inglaterra, Rusia, países nórdicos y Holanda. Historia. Mitología griega y romana. Fotos de familia y de artistas de cine. Libros de literatura e historia del arte. Interés por ser periodista porque le gusta escribir. Antipatía por las matemáticas y el álgebra. Ana comienza a buscar la compañía de Peter y ahora su perspectiva sobre él ha cambiado. Descubre que Peter la observa mucho y que procura ser servicial con ella. Siente que Peter tiene una enorme necesidad de ternura. La relación entre ellos se estrecha cada día más y no pasa un solo día sin que Ana le escriba a Kitty que está enamorada de Peter. Ahora su dicha se basa en esta nueva amistad. Juntos hablan de sus familias, de la situación que enfrentan, de la soledad. Ana cree que él también la quiere y siente culpa por Margot, quien al parecer siente algo por él. No obstante, ella le escribe una carta en donde le aclara sentir mucho gusto por la nueva amistad que ha entablado con Peter. Entretanto, los adultos chismorrean acerca de la relación entre Ana y Peter. Ana expresa su pesar ante la guerra y considera lejano su final. Hay pobreza, la gente no tiene para calzado, anda mal vestida. No hay suficiente comida, hay muchos asaltos. Los niños están malnutridos y existen sabotajes contra las autoridades. La gente no tiene carbón y hace bastante frío. Existen una serie de epidemias, pero la esperanza está en el avance de los rusos, quienes se acercan a Rumania. Los alemanes han ocupado Hungría y allí todavía habitan 1,000,000 de judíos que la pasarán muy mal. El martes 11 de abril de 1944 el anexo enfrentó una nueva aventura. Volvieron a intentar asaltar el almacén al hacer un agujero en la puerta de abajo. Peter, Dussel, Van Damme y el señor Frank bajaron a ver lo que ocurría y en ese momento, una pareja que paseaba los alumbró. Por un momento, alguien se acercó a la puerta armario e intentó abrirla. Todos suponían que era la policía y que la Gestapo los descubriría. Ana ya estaba lista para morir y por un largo rato no se movieron y permanecieron en silencio. El WC apestaba porque todos lo ocupaban a raíz de los nervios. Finalmente tomaron la resolución de llamarle a Coopois para avisarle del robo y para que enviara a alguien. Por 2 o 3 ocasiones intentaron abrir la puerta armario y alguien se postró frente a la puerta por unas cuantas horas. Todos mantuvieron silencio y calma. Cuando todo terminó y Coopois llegó, les llamó la atención por haberse expuesto al salir a averiguar qué ocurría, pues ahora ya habían sido vistos por la pareja que paseaba. Ana se siente emocionada porque ya besó a Peter. Su padre le ha pedido que mantenga distancia porque se pueden enamorar. No obstante, Ana continúa visitando a Peter y le escribe una carta a su padre para explicarle su sentir desde que están encerrados. La falta de comprensión y de cariño por parte de sus padres, noches enteras de sollozos y cómo ha encontrado en Peter a un amigo que la comprende y con quien puede compartir sus inquietudes. El padre de Ana sintió mucho pesar al leer dicha carta por su extrema dureza. Ana se percata de su error al realizar semejantes reproches. Todos esperan el desembarco de los ingleses a Holanda. Ana cree que esto sucederá cuando los ingleses y los norteamericanos lo crean conveniente, no cuando un grupo de países afectados lo decidan, pues finalmente arriesgan a su gente. Existe una nueva ola de antisemitismo, incluso en aquellos que eran buenos. Ana siente tristeza, pues ella ama Holanda y pese a que no tiene patria, desea hacer de Holanda un país hermoso con gente noble, su propia patria. No obstante, se dice que los judíos alemanes refugiados en otros países tendrán que regresar a Alemania. No puede comprender por qué los holandeses, un pueblo bueno, juzga al pueblo más oprimido, más desgraciado y quizá, al más digno de compasión del mundo entero. Solo resta confiar que esta ola de antisemitismo holandés sea pasajera, y al terminar la guerra, los reciban como antes lo hicieron.
Entretanto, han arrestado a su proveedor de legumbres porque albergaba a 2 judíos. Ahora pasarán hambre en el anexo, más restricciones alimenticias. En mayo de 1944 Ana expresa que está de mal humor, deprimida y sin esperanza. La agobian varios problemas. Por un lado, el proveedor de legumbres, el problema de los judíos, el desembarco que hace esperar, la mala alimentación, la tensión nerviosa, la atmósfera deprimente, la necesidad de libertad, la carga y peligro que implican para sus protectores, el miedo a ser descubiertos. Ni siquiera todo esto los hace desistir, aman la vida y no han olvidado la voz de la naturaleza, siguen esperando, pero Ana desearía que aconteciera algo pronto para eliminar la inquietud, así sabrán si deben vencer o perecer. En junio de 1944 fue el cumpleaños de Ana e inició el desembarco. Bombardeo a gran escala en Calais, Boloña, El Havre y Cherburgo. Las tropas inglesas aterrizaron en paracaídas detrás de las líneas. Gerbrandy, el primer ministro de Bélgica, el rey Haakon de Noruega, de Gaulle, el rey de Inglaterra y Churchill hacen discursos que representan una nueva luz de esperanza que da fuerzas en el anexo para resistir las privaciones un tiempo más. Ana ya no siente el mismo interés que antes por Peter, después de haberse percatado que no podía ser el amigo copartícipe de sus pensamientos, no ha cesado de aspirar a elevarle por sobre su horizonte limitado y a magnificarlo en su juventud. Peter admira la fuerza y buen humor de Ana y por ello se aferra a ella. Ana siente que existen más razones para confiar que la guerra terminará puesto que en julio de 1944 hubo una tentativa de asesinato contra Hitler, no por judíos, comunistas o por capitalistas ingleses, sino por un general de la nobleza germánica, un conde, que al ser descubierto fue fusilado por el Führer. El martes 1 de agosto de 1944 es la última carta de Ana a Kitty. En esta, hace una recapitulación de su forma de ser. Considera que Ana la tierna, nunca ha hecho una aparición en compañía, ni una sola vez, pero en la soledad, su voz domina casi siempre. Ana la pura le señala el camino. Exteriormente es solo una cabrita desprendida de su cuerda, alocada y petulante. Ve y siente las cosas de manera totalmente distinta a como las expresa hablando, por eso la denominan alternativamente, volandera, coqueta, pedante y romántica. Ana la alegre se ríe de eso, responde con insolencia, se encoge indiferentemente de hombros, pretende que no le importa nada, pero Ana la dulce reacciona de la manera contraria. Aquí termina el diario de Ana Frank. El 4 de agosto de 1944, la Feldpolice hizo irrupción en el anexo. Todos sus habitantes, así como Kraler y Koophuis, fueron arrestados y enviados a campos de concentración. La Gestapo arrasó el anexo, dejando por el suelo, revueltos viejos libros, revistas y periódicos, etc., entre los cuales Miepie hallaron el diario de Ana. De todos los habitantes del anexo, solo el padre de Ana volvió. Kraler y Koophuis, que resistieron a las privaciones de los campos holandeses, regresaron a sus hogares. En marzo de 1945, Ana murió en el campo de concentración de Bergen-Belsen, 2 meses antes de la liberación de Holanda. Personajes. Ana Frank. Personaje principal. Dado que es una autobiografía, en todo el diario se perciben los cambios emocionales y de carácter que va adquiriendo Ana conforme pasa el tiempo en el anexo. Es madura, de carácter fuerte, luchadora e inteligente. Es muy sensible y humana ante todo cuanto le acontece. Tiene la aspiración de convertirse en escritora algún día y realiza análisis de gran profundidad y sabiduría para su edad. Señor Frank. Personaje secundario. Padre de Ana, llamado de cariño Pim. El más discreto de todos. La bondad personificada. Es de gran corazón y nobleza, paciente y amable. Es el único sobreviviente de los inquilinos del anexo. Señora Frank. Personaje secundario. Madre de Ana. Gran conversadora pero juzga mucho los actos de Ana, es sarcástica y durante la primera etapa de cohabitación en el anexo, Ana expresa la mala relación que sostiene con ella. Margot. Personaje secundario. Hermana de Ana. Casi no habla, es tratada como una niña mimada por su madre y come muy poco. Es sensible y buena con su hermana. Señor Van Daan. Personaje secundario. Constantemente pela con su esposa. Casi no hay referencias de su forma de ser. Señora Van Daan. Personaje secundario. Nombre completo.
Petronella Van Daan. Es de gran actividad, coqueta. Ana la considera la provocadora, la causa de todas las disputas y poco inteligente. Constantemente pelea con su esposo y al igual que es egoísta y mezquina. Peter. Personaje secundario. Taciturno y apagado la mayor parte del tiempo. Después de un año en el anexo, entabla una relación de amistad con Ana, pues también se siente solo y carente de ternura. Dussel. Personaje secundario. 54 años de edad. Dentista, gruñón e infantil. Ana lo considera retrasado mental, pero podría decirse que es poco inteligente. Coopuis. Personaje secundario. Protector de los inquilinos del anexo. Demuestra un coraje admirable a pesar de estar enfermo de úlcera. Siempre está de buen humor. La sencillez en persona. Ellie. Personaje secundario. Protectora de los inquilinos del anexo. Taquidactilógrafa de 23 años. No es remilgada. La menor cosa le agrada. Es buena, servicial y siempre está de buen humor. Miep. Personaje secundario. Protectora de los inquilinos del anexo. Trabajaba con el señor Frank desde 1933 y es una gran amiga. Señor Kraler. Personaje secundario. Protector de los inquilinos del anexo. Tiene la idea de poner un armario giratorio frente a la puerta del anexo. Trabajaba con el padre de Ana. Señor Bosen. Personaje secundario. Protector de los inquilinos del anexo. Padre de Ellie. Es muy servicial con las 7 personas ocultas. Fabricó el armario. Contrae cáncer.